Listo. ¿Comenzamos? Sí. Buenas tardes a toda la comunidad del Instituto Tecnológico de Ciudad Juárez. El Subcomité de Vinculación Académica de la Asociación de Egresados Fuerza Liebre le da la más cordial bienvenida a la plática Negociando en tiempos de pandemia. Les hacemos la más amable invitación de enriquecer la plática con sus comentarios y dudas a través del chat habilitado en esta transmisión en vivo. La plática será impartida por el ingeniero Omar Mendoza Sánchez. Omar es un trotamundos apasionado de las negociaciones y del desarrollo de relaciones humanas empáticas. Es egresado de la carrera de Ingeniería Industrial Generación 92. En 2005 se incorporó a Nextir Automotive como superintendente y posteriormente como gerente de Global Supply Management para México y Brasil, rol que desempeñó hasta 2012. 2015 fue un año muy importante para Omar, ya que como Enterprise Commodity Manager se requirió su traslado al corporativo de Nextir en Michigan, Estados Unidos, en donde continuó con este rol hasta 2017. En abril de ese mismo año fue designado Global Product Line Purchasing Manager para la línea del sistema de dirección eléctrica, rol que desempeña hasta la actualidad. Omar está certificado como Ejecutivo de Negociación y Comunicación Intercultural Avanzada por la Universidad de Notre Dame y cuenta con certificaciones en negociación y liderazgo por Harvard Business School y Harvard Law School. Uno de los proyectos personales de nuestro ponente es desarrollar la Universidad del Negociador de Nextir para dejarla como su legado a su trayectoria en la compañía. Demos la bienvenida a Omar Mendoza. Gracias, Ana. Un placer poder estar con ustedes esta tarde. Y yo quisiera empezar mi plática compartiendo un poco de la experiencia que me apasiona tremendamente, que es la negociación. Tengo ya 22 años en esta área y me gustaría iniciar haciéndoles la pregunta, ¿cuál es aquella postura típica que tomamos cuando vamos a negociar? Tomamos una posición, buscamos sacar ventaja del otro, acusarlo, peleamos, discutimos con ellos, generamos un sinfín de emociones ahí y por lo tanto buscamos sacar ventaja a costa del otro. ¿Qué pasa típicamente? Ese es el tipo de conductas que vemos. Pero también resulta que aún y cuando ya tenemos convenios, contratos establecidos, aún así seguimos discutiendo. Tenemos limitada cooperación, falta de compromiso, sigue habiendo desconfianzas y dudas sobre cómo manejarnos y qué tanto realmente creer y confiar en el otro. Esto al final del día lleva a una inconsistencia en la forma en la cual nos desempeñamos. Pero yo les pregunto, ¿qué ocurriría si en lugar de confrontarnos lográramos generar una sinergia a través de identificar los intereses en lugar de tomar posiciones, enfocarnos en los problemas, tratar de apoyarnos unos a los otros, crear propuestas que generen valor de beneficio mutuo y finalmente generar todo este proceso a través de establecer criterios objetivos que nos permitan lograr avanzar en nuestra agenda? Es un placer poder estar el día de hoy con ustedes. Y sí, como mencionaba hace unos minutos Ana, me ha tocado la oportunidad de estar en diferentes áreas. Empecé mi carrera en ingeniería industrial, terminé en el TEC en el 92 y de ahí me he movido en diferentes áreas, manufactura, calidad de proveedores. Después regresé a ingeniería, estuve unos años más ahí. Y sin embargo, llegó un momento en mi vida en el cual tomé la decisión de hacer un cambio. Y dije, bueno, ya me cansé de trabajar tanto en ingeniería porque siempre era estar trabajando tiempo extra. Y dije, voy a descansar un poco y me voy a ir al área comercial, me voy a compras. Y pues resulta que me equivoqué porque es el tiempo que más he trabajado, pero es también aquel que más he disfrutado. También he tenido la oportunidad de viajar a través del mundo y en ese proceso he dado alrededor de 7, 8 vueltas al mundo en la cantidad de millas que he avanzado y de momento se me congeló la pantalla. Perdón por el inconveniente, ahí está.
Y he tenido también la oportunidad de tomar algunas certificaciones que han apoyado mi desarrollo en esta área comercial. Me gustaría empezar iniciando poniéndonos todos en el mismo calibre, en el mismo canal respecto a qué es negociación. Dentro de todas las sinfín de formas en las cuales se le puede mencionar o se le puede definir, hay una en particular que a mí me agrada y que básicamente es el proceso a través del cual dos o más personas llegan a un acuerdo que va a regular su conducta. Sin embargo, para mí esta es incompleta todavía, porque al final del día yo creo que un componente sumamente esencial es entender que cuando termine esta negociación, ambas partes quedan plenamente satisfechas. Y esto es a lo que llamaríamos el ganar-ganar, que es muy fácil decirlo, mas sin embargo no siempre ocurre de esa manera. Y muchas veces realmente lo que tenemos es un ganar-perder o un perder-ganar, que al final del día, en ambos casos, se va a traducir en un perder-perder. ¿Por qué? Porque en el mediano y el largo plazo, tu contraparte o tú mismo no te sentirás plenamente satisfecho si cuando te retiraste de esa mesa de negociación, todos tus intereses no fueron satisfechos. Entonces, la pregunta es, en el proceso de negociar, y vamos a hacer aquí un quiz en Facebook para que nos ayuden con su participación si son tan amables. ¿Dónde negocias? A ver, ahí en Facebook, pónganos un comentario, sus sugerencias de dónde es donde realizamos las negociaciones. Ana, si me puedes ayudar con algunas de las respuestas, te lo agradeceré. Sí, de momento todavía no tenemos. Veo nada más un ligero desfase en la presentación. Omar, no veo las opciones de dónde se puede negociar. No sé si. Bien, voy a continuar sugiriéndolas yo. ¿Será acaso en el trabajo, en la escuela, en la calle, en tu casa? Y la siguiente pregunta en todo caso sería, ¿cuánto tiempo negocias? ¿Mucho, poco, nada, muy poco? Y si yo te dijera que en mi opinión la cantidad de tiempo y el lugar en donde negocias realmente es en todos lados y todo el día, ¿estarías de acuerdo con ello? Déjame te explico el por qué. En mi opinión, nosotros estamos negociando, todos nosotros, desde que nos levantamos en la mañana. Negocias contigo mismo si te quedas 5 minutitos más para descansar y después esos 5 minutitos se convierten en 30 o 60 minutos, o si desayunas correctamente o te tomas un café, o si vas a visitar a tu abuelita o el fin de semana o ver el partido de fútbol, si vas a ir con la familia en Navidad o con los suegros o con los amigos, si de hecho negociaste si venías a esta plática o te quedabas viendo Netflix. ¿Cuándo y quién negocia? Realmente todo lo hacemos en todo momento. Ahora, una pregunta más. ¿Cuáles, en tu opinión, son las negociaciones más difíciles? Y aquí son las opciones que les voy a dar. Las negociaciones que son externas, aquellas que llevamos a cabo con los corporativos, con otras empresas, con los proveedores, o las internas, aquellas que ocurren al interior. A ver si en esta ocasión tenemos algunas respuestas ahí en Facebook, Ana. ¿Cuáles serían aquellas negociaciones más complicadas? ¿Las externas o las internas? Pues del quiz anterior, Omar, te comento que tuvimos algunas respuestas. La mayoría de la gente comentó que negociaban en el trabajo y en la escuela. Ok, gracias. Y sobre cuáles son las más difíciles, externas son las que Las va ahorita externas. como mayor dificultad. Externas, sí, ya tenemos La más gente votos. se inclina por las externas. Ok, muy interesante. ¿Quién entonces creen ustedes que es su mayor oponente en una negociación? Si la negociación externa es la más compleja, ¿quién sería el oponente más difícil? Hay un dicho africano que dice, el enemigo externo no puede hacerte daño, pero el interno, si tú lo permites, puede incluso destruirte. La buena noticia es que así como hay un
mayor oponente en las negociaciones, también tienes de tu lado al mejor aliado en las negociaciones. Y también resulta que eres tú mismo. Entonces, si las negociaciones más complicadas, en la opinión de las personas, son las externas, en mi opinión son las internas. ¿Por qué? Porque no hay nada más interno que tú mismo. Y yo te conmino, yo te invito a que la negociación más importante la inicies hoy. Hoy y contigo mismo. Que confíes en tus capacidades, en tus habilidades, que creas en ti, que te otorgues el valor que mereces, no solamente como ser humano, sino como una parte integral de este universo colectivo en el cual todos estamos destinados a contribuir y a poner nuestro granito de arena. Ahora, vamos entendiendo un poco, entonces, cuáles son aquellas capacidades y habilidades que requerimos para poder negociar. Ciertamente hay algunas que se les llama que son las habilidades duras, las capacidades duras, ¿verdad? Y que pueden ser tu inteligencia cognitiva, tu capacidad creativa, incluso tu inteligencia cultural. Ahí en la frontera, ahí en Juárez, ustedes tienen una excelente oportunidad con todo ese amalgama y toda esa gente que va y viene continuamente para desarrollar negocios en la frontera. Su capacidad también de conversar con esa gente, de poder relacionarse, de resolver los problemas que surgen en el día a día y obviamente también la habilidad y la capacidad de preparar sus negociaciones. Pero todas estas no pueden estar completas si no tenemos un balance adecuado. Y la otra parte de las que complementa toda esta gama de habilidades y de capacidades son aquellas que nombramos como las habilidades soft o las habilidades blandas. Que en mi opinión hay tres en particular que son muy relevantes y que te pueden ayudar a ser un mejor negociador. Y vamos a disectar un poco cada una de ellas. Vamos a iniciar con la inteligencia emocional. Entonces, hagamos un último quiz aquí en Face. ¿Cuál de las dos opciones entre inteligentes o emocionales, cuáles son las decisiones que a mayor parte tomamos en el día? ¿Inteligentes o emocionales? A ver qué nos dice la gente en Facebook. ¿Alguna respuesta? Emocionales es el primer comentario. Emocionales. Tenemos ya 3 comentarios, 4. Todo se va por emocionales, Omar. Todo se va por emocional. Ah, qué bien, quiere decir que está pegando esto, ¿verdad? Me agrada. Vamos a ver si esto es así. Si tú vas a comprar un vehículo o una casa, estás por tomar una decisión, ¿con qué inicia tu proceso de toma de decisión? Con el proceso emocional de finalmente voy a tener una casa que quiero, finalmente tendré el vehículo que quiero. ¿Qué pasa cuando te dicen, oye, pues ya salió la nueva serie de Netflix, Monarca, y está súper padre, te vas a animar a verla? ¿Cuál es esa primera emoción que se desprende para tomar la decisión? ¿O es simplemente una decisión inteligente? Ah, sí, quiero ver Monarca porque habla sobre el tequila mexicano, ¿verdad? ¿Cuál es la sensación que te lleva a tomar estas decisiones? O qué tal que tomes la decisión de no haberte levantado temprano, tener que salir apurado al trabajo o a la escuela, que llegues tarde a la clase y que en el camino incluso recibas una multa por ir un poquito con exceso de velocidad. ¿Habrá sido una decisión inteligente o habrá sido una decisión meramente emocional? Se han hecho diversos estudios y entre ellos las universidades en Europa, principalmente en Inglaterra, encontraron que el 90% de nuestras decisiones son emocionales. Entonces, si esto es así, ¿cómo estaremos tomando nuestras decisiones cuando vamos a negociar? ¿Emocionalmente o inteligentemente? Veamos por qué es importante la inteligencia emocional al momento de estar llevando a cabo negociaciones. Primero, hay que saber ser autoconsciente de nuestras emociones. Hay que entender que cuando tú estás en una negociación, en cualquier charla de este tipo, vas a tener sentimientos y es importante entender que estos van a empezar a aflorar y no está mal sentirlos. Lo que hay que saber es que todos tenemos nuestros botones rojos y es importante entender cuándo esta charla que se está teniendo te está llevando a poder sentir que tus emociones pueden aflorar. Entonces, tal vez es el momento de hacer una pausa,
Ir al balcón y decir, bueno, ya sentí que esto me está, como comúnmente decimos, me estoy empezando a calentar, ¿verdad? O me estoy sintiendo desmoralizado porque no estoy llegando al objetivo que quiero. Y tal vez es el momento de decir, voy a hacer un break, voy a hacer una pausa, pedir un tiempo fuera, replantear cómo voy a regresar a la charla y poder seguir adelante. Ahora, una vez que eres autoconsciente, ahora hay que saber también cómo regularte, cómo mantener el control de todas esas emociones que vas percibiendo. Es importante saber canalizarlas. ¿Para qué? Para que puedas gestionar esos ánimos y sin reprimirlos, porque es importante que puedas manejar tus emociones sin reprimirlos, evitar que estos te arrastren o lleven a un punto en el cual se pueda deteriorar la relación que estás empezando a crear. Por otro lado, recuerda que quien controla las emociones eres tú y nadie más que tú. Y lo más importante, que nada, absolutamente nada externo te puede afectar si tú no lo permites. Ahora, es importante que en el proceso también sepas resolver los retos y los obstáculos que se te van presentando. Y esto es a través de la automotivación. Es importante saber que tienes que mantener el rumbo de la negociación y recuperar el control en base a entender que esa administración de tus emociones te va a permitir seguir progresando. En estudios que se han realizado en Estados Unidos, se encontró que una persona que sonríe, una persona que llega a una negociación feliz es 31% más inteligente que el que no está en ese estado de ánimo. Incluso si tú mantienes ese espíritu, ese ánimo durante la negociación y el otro, por el contrario, cae en esa situación y no sabe manejar, administrar su emoción, obviamente para ti tendrás un porcentaje más alto en cuanto al resultado que puedes obtener, porque la otra persona está perdiendo la capacidad de mantener el control de esas emociones. Entonces, es bien importante que recuerdes también que en todo proceso de emoción, sobre todo cuando estás en una negociación, tiene un proceso finito, es decir, vas a estar ahí a lo mejor 1 o 2 horas, pero al final del día eso va a terminar y la vida sigue cuando sales de ahí y vas a seguir manteniendo tu situación y tu relación con las personas en base a ese control que puedas tener. Y acuérdate algo que es muy importante, si tú ya estás ahí en esa negociación es porque tú tienes capacidad y tienes, como decía hace un momento, que creer en ti y en saber manejarte para poder salir adelante en ello. Finalmente, es muy importante que sepas ser empático, que entiendas las emociones de los demás. Ahora, entenderlas no significa que tengas necesariamente que estar de acuerdo con ellos en todo, ¿verdad? Tienes que saber cómo responder a las emociones de la otra parte, porque así como tú las estás viviendo, el otro, tu contraparte, también está experimentándolas. Y es importante saber cómo responder a la situación que van a estar viviendo ambos. Es importante y conviene saber que tú tú tienes la capacidad de ir moldeando cómo esto se va presentando. Y aquí un par de sugerencias. Cuando tú estás en una situación emocional, en una negociación, puedes cambiar algunas de las preguntas, de las palabras de tus preguntas, de manera que te permitan avanzar en ello y que no generes más desconfort en otra parte. Un ejemplo de ello es que una pregunta que inicie con ¿por qué? La cambies con la palabra cómo o qué. Aquí está el ejemplo. Si tú le dices a alguien, ¿por qué sigues negándote a aceptar los términos que estoy planteando? Vas a estar empujándolo, vas a estar confrontándolo, llevándolo contra la pared. Más sin embargo, si en vez de hacerlo de esa manera dijeras, ¿cómo sugieres que podamos resolverlo para encontrar una solución que nos beneficie a ambas partes? ¿O qué tal? ¿Qué te parece si exploramos esta otra posibilidad? ¿Te fijas en el contexto, cómo cambia? Al final del día, en las preguntas que inician con cómo y qué, estás tú mismo sugiriendo que la otra parte empiece a dar la solución que les puede beneficiar a ambos. Es un cambio sencillo, pero que puede tener gran impacto. Veamos ahora la persuasión. La persuasión tiene básicamente la comunicación que hace que las personas modifiquen sus pensamientos, sus sentimientos, su forma de actuar, sus conductas y sus deseos por algo en particular. He aquí 3 ejemplos de personajes de la historia que crearon un profundo cambio en la forma en la cual las personas veían las situaciones. Y al día de hoy, incluso en diferentes partes del mundo,
podemos vivir tranquilos gracias a la seguridad y al acto de persuasión que estos grandes personajes de la historia dejaron. Ahora, es importante entender que no debemos de confundir la persuasión con la manipulación, que es todo lo contrario, el acto de coaccionar a una persona a que haga algo que no desea y que aunque en un inicio pudiera ser que estuviera de acuerdo, cuando la persona se dé cuenta que fue utilizado para conseguir un objetivo del contrario, no necesariamente va a volver a actuar o va a volver a integrarse a poder apoyarlo. Hay que saber perfectamente entonces cómo entender esa diferencia. Entonces, si la persuasión es el arte de hacer que una persona haga algo que le beneficie, pero que también ella obtiene un beneficio y que cubre ese beneficio sus intereses, entonces estaremos logrando hacer un buen uso de esta herramienta. Estos son los 6 principios que aplican para principios de influencia que aplican para lograr la persuasión. El primero de ellos es la reciprocidad, que básicamente es lograr hacer o sentirnos obligados a dar favores a alguien a cambio de algo que ellos nos hayan dado. Por ahí, no sé si todavía ahorita por la pandemia, pero en Costco podíamos ver regularmente ciertos días de la semana a personas haciendo ofrecimientos gratis de muestras de algunos de los productos. Eso te empuja a que tú te sientas persuadido o influenciado para que adquieras el producto. El segundo principio es el principio del compromiso y la consistencia. Y se fundamenta en el hecho de que cuando tú te comprometes públicamente, lo más seguro es que vas a buscar cumplir con ese compromiso. Y eso lo vemos con empresas que se fundamentan en decir, yo entrego este producto o este servicio de esta manera y realmente cuando tú adquieres el producto o el servicio es lo que recibes. Ellos básicamente entonces cumplen su palabra con lo que están comprometiéndose. El tercer principio habla de la validación social y esto es que cuando nosotros desconocemos algo, hacemos lo que vemos que las demás personas hacen, sobre todo cuando nosotros no estamos muy seguros de nosotros mismos en ese sentido. Y es que sobre todo hoy día con la computadora, tú vas a adquirir en los mercados, en internet, productos y te basas mucho en los comentarios de las personas sobre ciertos productos o servicios que te permiten a ti tomar una mejor decisión o una decisión más acorde a lo que tú estás buscando obtener. El siguiente principio habla sobre el agrado y esto es básicamente compartir algo similar, algo que te haga a ti sentir más cercano a la otra parte. Por ejemplo, cuando vas a dejar tu mascota en un lugar, en un centro de cuidado o en un centro en donde los mueven de una entidad a otra, si tú ves que los mismos dueños o empleados del lugar, sus mascotas, también tienen ese afecto, ese cariño por ello, tú te vas a sentir más atraído en dejar a tu mascota con ellos. ¿Por qué? Porque sabes que van a cuidarlo adecuadamente. Eso te acerca y hace que te influencia para que tomes una decisión por una empresa de ese tipo a una que simplemente ofrece el servicio. El siguiente es la autoridad y esto se fundamenta en obedecer a las figuras que tienen autoridad. Por ejemplo, cuando una persona tiene títulos o uniformes como la autoridad, sentimos esa sensación de tener que aceptar o hacer caso de lo que ellos digan. Y las grandes empresas toman ventaja de esto con las artistas o los deportistas porque saben que un deportista que promueva un producto es porque él siente que es de calidad y la gente tiende a darle seguimiento o acercarse a ese tipo de productos y servicios porque saben que si un artista como un LeBron James tiene la certeza de que es un buen producto, entonces es porque él sabe de lo que está hablando. Y entonces nos sentimos influenciados por este tipo de opciones. Finalmente, el último es escasez y esto se refiere a la percepción que tenemos y que nos influencia de buscar obtener algo que es limitado, ¿verdad? Y que no queremos perdernos la oportunidad de tenerlo porque es algo único y no nos gusta o nos fascina poder tener algo que es único. Y así esto implica tener que acampar, pero vamos a tomar las acciones necesarias para poder obtener ese bien. Entonces, estos 6 específicos principios de influencia son una herramienta sumamente atractiva y poderosa al momento de llevar a cabo negociaciones. Finalmente, el uso de la empatía táctica. ¿A qué nos referimos con ello? Básicamente empieza primero generando confianza en tu contraparte y esto tiene que iniciar con el manejo de tu integridad como fundamento y después ir agregando
a través del tiempo, con tus acciones, que tu contraparte sienta que estás siendo sincero, que mantienes un respeto para con su persona y su empresa, que eres honesto, que vas a cumplir con tus compromisos, que puedes saber que eres una persona leal a lo que están manejando y que además lo vas a tratar con dignidad. Todo esto al final va a generar confianza. No es algo que ocurre de la noche a la mañana, pero una vez que lo tienes, es algo que te da un cimiento muy sólido y muy fuerte. Y que sobre todo para el negociador va a ser muy, muy bueno porque tú estás buscando en la negociación lograr una relación de largo plazo. Claro que vas a buscar relacionarte con gente que sea afín a tus intereses y que te permita avanzar en tus objetivos. Entonces, una vez que lograste la confianza en la otra persona, hay que llevar a cabo, en mi sugerencia, 5 acciones muy, muy concretas que te permitan solidificar la empatía táctica. Y el primero es tener una escucha activa. Es mantener el 100% de tu atención en la otra parte, demostrándole que lo que te dice y lo que están discutiendo realmente es importante para ti. Después vas a hacer el efecto de reflejo o de espejeo, en donde básicamente tú vas a repetir las últimas 3 o 4 palabras que tu contraparte te diga para confirmarle que estás entendiendo el mensaje. Y si lo que él dijo tú lo interpretaste diferente, esto te da la oportunidad de poder corroborar o confirmar lo que realmente quería decirte. Esto genera lo que se llama efecto antena, en donde tú vas a ir generando mayor confianza porque tu contraparte, cuando escucha cómo estás tú interpretando las cosas, va a saber que se están entonces entendiendo. La siguiente actividad sería generar propiamente la empatía. Y esto es que tú demuestres un genuino interés en encontrar soluciones que beneficien a los dos, pero bien importante, que te enfoques en demostrarle a la contraparte que estás interesado en resolver y ayudarle a resolver primero sus objetivos, sus intereses, incluso antes que los propios. Posteriormente, que hagas etiquetas, y esto es que uses frases como: parece ser que lo que me estás queriendo decir es esto, o suena como si lo que quisieras proponer lleva este sentido. Esto va a ayudar para que de nuevo demuestres tu interés, pero también para ti puedas entender que estás llevando a cabo un proceso cognitivo adecuado de la charla que están teniendo. Finalmente, que hagas preguntas abiertas para obtener respuestas reflexivas. ¿Y qué es esto? Es que uses palabras como iniciales en tus preguntas, tales como qué, cuál, cómo, porque estas permiten que obtengas respuestas largas, respuestas reflexivas y no cortas. Si tú haces una pregunta de tal como que dijeras, si llevamos a cabo esta acción, ¿el resultado va a ser favorable? Y las respuestas van a tender a ser un sí o un no. Eso no te sirve, eso no te ayuda a crear el entendimiento de cuál es el interés de la otra parte. Más sin embargo, si tú preguntas, ¿cuál es el objetivo de lograr alcanzar esta eficiencia específica? La respuesta no va a ser un sí o va a ser un no. ¿O qué tal si tú le preguntaras, qué posibilidades existen de que pudiéramos cambiar este material y cómo nos podrías ayudar a lograr este objetivo? No va a ser un sí o un no, va a ser una respuesta larga que te va a ayudar a entender más de qué es lo que tu contraparte está buscando. Y si por alguna razón al seguir este proceso de 5 preguntas o 5 acciones no estás obteniendo las respuestas que requieres aún para entender mejor a tu contraparte, siempre podrás regresar al punto 2, 3 o 4 para poder reforzarlo y regresar a poder aplicar el quinto y entender un poco más de qué es lo que tu contraparte requiere. Entonces, es importante saber que las emociones juegan un rol más importante que los hechos y la lógica. Hasta este punto, hagamos una reflexión. Estamos entendiendo por qué es tan necesario el manejo de las habilidades blandas en preparación para tu negociación. Si estamos en ese punto, quiere decir que ya lo entendiste. Y si ya te viste, apláudete, date valor y apláudete y disfrútalo. ¿Por qué? Porque si lo haces, lo vives, y si lo vives, lo entiendes. Hasta aquí. Espero que vayamos bien, creo que vamos con buen tiempo, así que vamos a hacer una pequeña pausa de 3 minutitos y regresamos, ¿ok?
Muy bien. Continuamos. Hablando de negociación, decía hace un momento, todos negociamos en todo momento. Así que, ¿listos para la siguiente parte? Empecemos primero por entender por qué es importante, de hecho clave, negociar el día de hoy. El año pasado, cuando el Foro Económico Mundial se juntaron los líderes, se identificó que la negociación es uno de los top 10 habilidades más importantes a tener, de hecho la quinta de ellas, para que cualquier empresa pueda salir adelante y ser exitosa. Entonces, si los propios líderes del mundo están identificando la negociación como una herramienta muy poderosa para llevar a cabo y seguir progresando, ¿por qué no tomar ventaja de algunas de las opciones que hay hoy día disponibles? Y una reflexión importante hacernos, sobre todo por las situaciones que estamos viviendo hoy día, es entender qué perdimos por la pandemia o a causa de ella. Ciertamente la interacción física, la oportunidad de ver, tocar productos, de interactuar con la gente, de poder entender y tener esa libertad de movimiento para poder explorar y movernos a donde requiriéramos estar y para poder desarrollar una mejor negociación, o al menos eso es lo que pensábamos. Yo hice también esta reflexión porque al inicio me quejaba mucho de cuánto había perdido, pero no me había puesto a entender o a reflexionar de ¿y cuánto fue lo que ganamos? ¿Acaso habremos ganado algo? Y empecé a hacer una lista y me di cuenta que hoy más que nunca estamos más y mejor conectados. La gente de Haití tuvo que hacer un esfuerzo enorme en tratar de expandir los anchos de banda y tratar de darnos opciones múltiples para poder comunicarnos desde nuestros hogares, para poder expandir las capacidades de los equipos, de los servidores y poder mantener la comunicación. También ahora podemos ver en video, ahora que yo trabajo con los proveedores, tener acceso a mucha más información que antes era limitada o que por el hecho de se crecía no podíamos tener oportunidad de ver a nivel de detalle que hoy día lo podemos hacer. Incluso algunos de nosotros que solíamos viajar regularmente, pues estamos evitando el jet lag. Yo tengo más de un año que no experimento esta descompensación que se sufre tanto cuando cambias de un uso horario al otro. Y algo que definitivamente causó en mí algo bien, bien importante. El tiempo que recuperamos por los traslados que ya no hacemos es increíble. Me puse yo a revisar cuánto había yo utilizado en traslados hace los últimos 2 años y recuperé en este año que no viajé cerca de un mes entero cuando junté todas las horas laborables. Un mes entero. Si a esto no le damos valor, pues entonces deberemos de estar buscando otras opciones adicionales. Algo más que ganamos es que ahora nos podemos reunir más frecuentemente. Yo he experimentado que nuestro equipo de trabajo está más unido y colabora más ahora que tenemos esta situación. Y también algo que es bien importante, nos ha ayudado a ejercitar más la atención plena, el mindfulness, que es tan importante para poder progresar, sobre todo cuando estamos hablando de negociaciones. Entonces, esta situación que se presenta ya es una nueva forma de trabajar. Ya es tiempo que estemos conscientes de ello, que la acojamos, que nos adaptemos y entendamos que son malos beneficios que nos da y empecemos a tomar provecho de ellos. Les voy a comentar ahora un poco sobre el modelo de negociación por principios, que se fundamenta en cuatro principios esenciales. El primero, enfoque en el problema y no en la persona, en los intereses contra las posiciones, el crear valor buscando opciones de beneficio mutuo y finalmente definir criterios objetivos. Veamos cada uno de ellos. Primero, ¿por qué es importante enfocar en el problema y no en la persona? Porque primero hay que entender que no vamos a lograr separar a las personas de los problemas, pero sí es importante saber que antes de tener a una persona totalmente enganchada con nosotros para resolverlos, la persona va a pasar por un proceso, por unas etapas de aceptación. Y hay que saber y respetar esas etapas porque incluso podemos ser nosotros mismos los que estemos pasando por ella. Pero al final del día van a llegar a un proceso de aceptarlo
y eventualmente empezar a tener la disponibilidad de resolver los problemas. Ahora, una vez que estemos ahí, hay que empezar a trabajar en ser suave con el problema, perdón, ser suave con la persona, pero duro con el problema. No a pegarnos, a tratar de irnos directamente contra la persona, porque finalmente eso no nos va a ayudar. Nos va a ayudar a enfocarnos en resolver aquello que es el objetivo que ambos estamos buscando obtener. Hay que darle credibilidad al trabajo y a la forma en la cual la otra parte está buscando resolverlo. Y también, una vez que estemos ahí, identificar cuáles son cada uno de los elementos que tenemos que ir trabajando en ellos. Vamos a verlo esto con un ejemplo para ponerlo un poco más claro. Vamos a suponer que hay una persona que quiere comprar un vehículo, un auto nuevo. Entonces, ese comprador tiene un rango específico de compra que va a ir de su precio ideal de digamos $7,000 a un máximo de $20,000, donde va a estar su precio de reserva. Entonces, ese rango es el que él quiere manejar y también va a tener una opción que es el BADNA, su mejor alternativa, que tendría que ser aquello que es posterior a su precio de reserva. El vendedor, por su lado, él va a querer, cuando lo va a entrar directamente al dealership o al lote de autos, va a querer venderle el vehículo en un mínimo de $15,000 y tal vez un máximo de $36,000. Quiere decir que en medio de esto tenemos a lo que llamamos la zona del posible acuerdo o SOPA. Aquí es donde ambas partes van a tratar de buscar cómo negociarlo y manejarlo en base al interés que cada uno de ellos tiene. Y si por alguna razón no logran encajar en ese interés, bueno, siempre cada uno de ellos tendrá su mejor alternativa, que en el caso del comprador puede ser que a lo mejor se quede con su carcachita o que obtenga un auto de un menor valor, y que por el lado del vendedor, el BADNA del vendedor, sea que si no puede vender el auto, bueno, al menos quizá lo pueda rentar, ¿no? Entonces, el abrirnos a estas posibilidades, enfocándonos en resolver el problema y no en la persona, nos va a permitir avanzar en el proceso de nuestra negociación. Veamos ahora lo que tiene que ver con intereses y posiciones. Cada quien, cuando llega a una negociación, tiene su propio interés y busca negociar entre los diferentes aspectos, pero cada quien puede tomar la opción de perseguir sus intereses y los del otro, o posicionarte y volverte como un roble totalmente inflexible y esperando simplemente que la otra parte empiece a ceder. Esto de adoptar las posiciones regularmente nos va a llevar a estancamientos, va a ser muy compleja la negociación y no regularmente obtenemos el resultado que esperamos. Pero aquí es algo que te puede ayudar mucho en este proceso y es preguntarte, bueno, ¿y por qué tenemos que hacerlo de esa manera? O a ti mismo, ¿y por qué no? Porque esto te va a ayudar a empezar a entender mejor los intereses subyacentes que tiene la otra parte. Y una vez que entiendas las respuestas previas, también pregúntate, ¿y si lo hago como ellos dicen, cómo me puede impactar? ¿O cómo les puede impactar a ellos? Esto va a empezar a abrirte las posibilidades para entender mejor por qué puedo y me conviene empezar a trabajar mejor de una manera conjunta con ellos para progresar en el proceso de negociación. Veamos este ejemplo. Había dos niñas que estaban en la casa con el papá. La mamá había salido, estaba ocupada fuera de casa y en cierto momento el papá empezó a escuchar una discusión en la cocina. Eran las dos niñas que estaban discutiendo por una naranja. Él las estuvo observando por un tiempo y veía que ninguna de las dos iba a ceder. Así que se acercó y tomó la decisión de partirle en dos, darle la mitad a cada una de ellas y decirle, ok, ahora sí felices, ya se pueden ir. Las dos niñas se vieron la una a la otra, se soltaron llorando y se fueron. El papá se quedó consternado porque no entendía qué pasaba. Cuando llega la mamá, le platica la situación y lo primero que la mamá dice es, ¿sabías qué quería cada una de ellas? Y el papá se quedó pensando, en realidad no. Lo que cada una de ellas quería, una de ellas estaba tratando de hacerse un jugo, por lo cual requería la pulpa. Y la otra niña quería hacer un pastel de naranja, por lo cual requería la cáscara. ¿Qué hubiera ocurrido si el papá hubiera sido más abierto a entender los intereses de cada una de ellas? Tal vez hubiéramos llegado al punto en donde cada cual hubiera obtenido lo que hubiera querido. Y en la vida real también nos pasa así.
En el mismo caso es así con los negocios. El tercer punto es crear valor buscando opciones de beneficio mutuo. Esto se refiere a buscar expandir el pie o la pizza. Vamos a tomar el ejemplo de la pizza, creando o innovando sobre algo que tenemos. Por ejemplo, si tuviéramos a dos personas hablando de cómo tratar de repartir una pizza entre un grupo de personas, si tuvieras una simple pizza, a lo mejor dirías, pues nos va a tocar de a poco a cada quien, y a lo mejor no va a ser de la mejor calidad o del mejor sabor. Pero ¿qué tal que empiezas a innovar y empiezas a pensar, bueno, y si conseguimos mejor una pizza que tenga mejores ingredientes, de estas pizzas que son más gruesecitas, con algunos ingredientes extra, tal vez la suprema, que es más completa, y si a alguien no le gustan las orillas y a lo mejor la deja, o si a alguien le gusta nada más el centro, ¿qué pudiéramos obtener? ¿Qué tal si pedimos mejor una stuffed crust pizza, verdad? A mí en lo personal me gusta mucho la orilla, pero hay gente, mis hijos no les gustan las orillas y las dejan. Pero si pudiéramos expandir esto, ambas partes pudiéramos estar ganando. Todo se trata al final del día de buscar un beneficio en el cual ambas partes nos beneficiemos tratando de expandir ese pie o esa pizza. Ahora, veamos un dilema familiar en el desierto del Sahara. Hace algunos años, el padre y la madre tuvieron 3 hijos, 2 varones y una jovencita. Con el tiempo, los hijos crecieron, los padres murieron, pero se quedó delegado un testamento. En ese testamento, los hijos iban a recibir como herencia 17 camellos. Quedaron contentos porque el padre había visto por su futuro, pero había una clave en el testamento y decía que los camellos debiera de mantenerse su integridad y no ser sacrificados. Entonces, cuando abren el testamento, se dan cuenta que el padre tomó la decisión de darle a cada uno de ellos una fracción del rebaño que tenían. Al hijo mayor le tocó la mitad de los camellos, a la hija 1/3 y al hijo menor 1/9. Entonces el hijo mayor dice, ok, tomaré la parte que me corresponde y me iré a mi casa con mis 8.5 camellos. Esto es un problema. La hija dijo, bueno, yo tomaré la parte que me corresponde y me iré a casa con mis, 5.6 camellos. Y el hijo menor dijo, yo me iré a casa con mi 1.8 camellos. Los 3 tenían un problema porque los camellos no se podían sacrificar. Entonces, sin encontrar una solución, le mandaron a hablar a la anciana vieja del pueblo y decirle, ¿cómo podemos hacer para resolverlo? Ella vio la situación y dijo, en verdad están en un problema. Yo no les puedo ayudar, pero sí les puedo ofrecer mi viejo camello mañoso que tengo y ojalá esto les sirva a ustedes de alguna manera. Ella se retiró y entonces el hijo dijo, bueno, el hijo mayor dijo, si ya tenemos 18 camellos, ahora puedo tener yo mis 9 camellos, los tomaré y me retiraré a casa. La hija del medio dijo, ahora yo tengo en mi tercera parte 6 camellos, los tomaré y me retiraré a casa. Y el hijo menor dijo, tomaré mi 1/9 que me toca y me voy a llevar mis 2 camellos. Y entonces, ¿qué ocurrió? El camello mañoso regresó a su dueña original. Simplemente hay que ser creativo, hay que buscar, pensar fuera de la caja o incluso más allá. Imagina que no existe la caja y crea nuevas opciones. El cuarto principio es definir criterios objetivos. ¿Y por qué es importante esto? ¿Y qué son los criterios objetivos? Son elementos de dominio público, pero sobre todo independientes de cada una de las partes, que nos van a servir como elementos de comparación o de medir lo que estamos buscando. Y es importante definirlos desde un inicio, y algunos de estos ejemplos son, por ejemplo, el mercado de valor de las cosas. Si vas a comprar un automóvil, puedes utilizar el libro azul como referencia, o el precio del crudo para utilizarlo en hacer algún plástico, o los índices de metales en Europa y en Estados Unidos. Quizás juicios o estudios científicos, estándares profesionales, todos aquellos que estamos en industria automotriz, en las industrias manufactureras, estándares que ya nos permiten entender qué se tiene que cumplir para poder tener cumplimiento con ciertas reglas o ciertos productos. ¿Qué tal índices bursátiles, modelos de costo, incluso tradiciones
y también la reciprocidad, o incluso más allá. ¿Qué ocurriría o cómo nos tendríamos que conducir si tuviéramos que llevar a juicio una situación, una decisión? Todos estos criterios nos permiten definir un estándar y una base a través de la cual podemos trabajar. Y el definir estos criterios van a evitar que las partes entren en disputa. Por eso es que es importante definirlos desde un inicio, para poder tener negociaciones inteligentes, pero también ser justos al momento de llevarlas a cabo. Si tuviéramos, por ejemplo, un ejemplo en donde una compañía fuera a desarrollar una remodelación de unas oficinas, la parte contratante y en este caso la compañía que va a dar el servicio tendrían que ponerse de acuerdo en qué estándares se tuvieran que cumplir para entender que el trabajo a realizar es el correcto y está fundamentado y apoyado en una base sólida y claramente establecida. Esto les va a ayudar a tener también el beneficio de las experiencias pasadas, de cómo se han hecho las cosas, pero más importante, que los objetivos que se acordaron desde un inicio, tengan la posibilidad de que eviten disputas entre ambas partes y que logren centrarse básicamente en cómo resolver y llegar a ese objetivo específico. Cuando esto no se define previamente, los intereses necesariamente de cada parte no se cumplen y además se genera mucha disputa. Mas, sin embargo, la negociación por principios cuida y mantiene la relación. Entonces, con esto, en resumen, hagan muchas preguntas, conozcan los intereses de su contraparte para poder saber cómo apoyarlos en resolverlos. Enfoquen en el problema, sean duros con el problema, pero suave con la persona. Creen valor, busquen todas las opciones para innovar lo que ya existe y que puedan desarrollar más alternativas de beneficio mutuo. Definan criterios objetivos porque eso les va a ayudar a tener una visión muy clara de dónde llegar, cómo llegar y cómo valorarlo. Finalmente, negocien empáticamente. Es más fácil, más sencillo y crean una relación armónica. Administren su inteligencia emocional. Sean persuasivos y también disfruten de la negociación. Al final del día van a tener que estar en ella. Lo mejor es llevarla adecuadamente con una sonrisa en los labios. En resumen, reafirmen su relación con su contraparte. Logren crear o reconstruir su confianza, porque cada vez que vas a negociar, ciertamente las emociones pueden llevarnos a tener algún traspié con ellos. Es importante recuperar su confianza, sobre todo si va a ser una relación, espera una relación de largo plazo. Y finalmente, termina siempre con un buen comentario para ellos. Trata de construirles un puente dorado para que esa relación pueda prosperar a través del tiempo. Y finalmente, un par de consejos personales. Identifiquen y busquen consejo de expertos en cada área. Este es un excelente foro para hacerlo. Usen la tecnología que está disponible a su favor. Estas oportunidades que ustedes tienen no las hubiéramos pensado hace 30 años cuando yo empecé mi carrera. Usen las redes, las clases virtuales, los foros, los videos, todo lo que está disponible en YouTube, en LinkedIn, todo eso les puede ayudar a mejorar sus habilidades. Continúen educándose y aprendiendo. Comprométanse a leer un libro a la semana y si se les hace muy pesado, al menos uno al mes. No tienen idea de lo poderoso y de cuánto van a aprender si siguen este consejo. Y sobre todo, dense el permiso de empezar hoy a convertirse en el éxito de mañana. Y recuerda, tú tienes más poder del que te imaginas. Ya está en ti. Úsalo, transfórmate y trasciende. Ahora sí, ¿quién tiene la pregunta? Omar, una pregunta. En tu amplia experiencia laboral, ¿podrías comentarnos si alguna cultura en específico te ha resultado más complicado para negociar? Por ejemplo, que me digas personas de China o personas del Medio Oriente, europeos. En tu experiencia, ¿con cuál cultura te ha costado un poco más de trabajo? Bueno, mira, algo que te puedo mencionar es que en realidad, y he tenido la fortuna de estar en más de 18 países y en tal vez más de 70 ciudades con diferentes personas de diferentes partes del mundo.
Yo he encontrado algo en particular. Al final del día, como seres humanos, todos estamos buscando lo mismo, pero en la forma en la cual las costumbres que tenemos cada uno, ahí es donde tenemos un poquito de diferencias. Yo pienso que tal vez la cultura que a mí en lo personal en un inicio me costó un poco más de trabajo, no porque ellos sean diferentes, sino porque yo en lo personal no tenía conocimiento de cómo manejarme con gente de diferentes partes del mundo. Creo que en un inicio las personas de China representaron realmente un reto, no solamente porque al inicio no entendía muy bien su inglés, pero después porque yo pensaba, me llenaba de las leyendas urbanas que te decían de que la gente en China siempre se comprometía de más, que mentía mucho, y te quedas con esas ideas. Pero no es hasta que empecé yo a viajar directamente a China y conocer a la gente y empezar a relacionarme con ellos, que entendí por qué creíamos nosotros en Occidente que ellos eran así. No es que realmente ellos sean así, sino es que usan una manera de protegerse para evitar que puedan perder un negocio, que puedan ser considerados confiables, pero no es que ellos sean de esa manera. O sea, conforme vas conociendo más a las culturas, es donde te digo que me doy cuenta que en realidad todos dentro de nosotros somos buenos seres humanos, solamente que cada uno buscamos una forma en la cual poder salir adelante, poder sobresalir y no quedarte atrás. Muchas gracias por compartir esta experiencia, Omar. Permíteme revisar qué comentarios o dudas tenemos por parte del público. Tenemos una pregunta de Laura Chacón. Comenta que ella es licenciada en Contaduría Pública y pregunta, ¿qué puede hacer para reforzar con sus clientes del despacho ahora que la pandemia pues nos está afectando a todos, ¿verdad? ¿Qué puede hacer para hacer más eficiente su trato con los clientes? Aquí lo primero que yo sugeriría es, y lo veíamos en uno de los puntos que discutimos, hay que entender qué es lo que ellos están buscando, cuál es su interés subyacente, qué es lo que le importa. Regularmente nosotros hacemos una ponderación, una consideración en base a lo que nosotros creemos que ellos quieren. Pero aquí lo importante, como decía hace un momento, es haz muchas preguntas, siéntate con ellos, platica qué es lo que están buscando, por qué sí es importante lograr ciertas cosas y por qué no les interesan algunas que para ti a lo mejor sean de relevancia. Entre más preguntas hagas, más información vas a poder obtener. Y esa información te va a permitir adaptarte o prepararte para poder hacer un ofrecimiento más adecuado a lo que ellos están buscando. Regularmente nosotros nos vamos con la idea de lo que ellos creen lo que nosotros creemos que ellos necesitan, pero por eso es importante el crear esa confianza primero en las personas, que en mi opinión es una de las cosas que es más complicadas de obtener, el crear la confianza, porque una vez que los tienes en ese punto, la gente se va a abrir, la gente va a empezar a tratarte como si fueras parte de su familia, ¿verdad? O parte de su grupo. Y ahí es donde puedes tú realmente empezar a obtener más oportunidades de entendimiento de cómo puedes acercarte o hacerles una propuesta más atractiva para ellos. Perfecto. Antes de pasar a la siguiente pregunta, Omar, me gustaría leer una felicitación de Olimpia Arellanes. Ella es docente de la UTCJ y te felicita por la excelente plática. Ella es maestra de negociación empresarial y dice que tu conferencia le deja un aporte muy importante. Gracias, colega. Angélica Castañeda pregunta, ¿qué le recomiendas a alguien que está iniciando su negocio en estos momentos difíciles de la pandemia? Bueno, hay que estar, en mi opinión, todo esto vino a trastocar todo lo que existía anteriormente.
y es importante tomar el aspecto de ser innovador, de buscar opciones diferentes, sobre todo hoy día, ¿verdad? El estar ya en este momento, en lugar de estar en un foro y estar aquí por video, nos deja claramente el entendimiento de que lo que habíamos hecho en el pasado no va a funcionar. Entonces, los modelos tradicionales de hacer negocio, los modelos tradicionales de salir adelante, tienen que cambiar y de a poco están cambiando, algunos más rápidos que otros, ¿verdad? Pero yo creo que cuando tú vas a empezar a tratar de salir adelante con un negocio, cual sea que este sea, no te quedes enganchado en cómo se han hecho las cosas en el pasado. La gente que sobresale más es la gente que viene y que trae innovación, que no se apega a lo que se hizo anteriormente. Finalmente, lo que te sirvió en el pasado para llegar al punto en el que estás, está bien. Hay que valorarlo, hay que entenderlo, hay que tomar la experiencia de ello. Pero lo más importante es lo que tú puedas aportar, el valor que tú le puedas dar diferente, el diferenciar respecto a lo que ya existe. En el proceso en el que, o en el parte del trabajo que yo realizo, es precisamente en desarrollar innovación con la proveeduría, y es tomar cosas que ya tenemos, pero buscar cómo lo podemos hacer mejores. Un consejo bien importante para todos los chavos que quieren arrancar sus propios negocios. No traten de ser mejor que los demás. Traten de ser mejor que ustedes mismos. Traten de diferenciarse ustedes por algo que no que ya tenga alguien más, sino algo que los haga ustedes únicos. Al final del día, acuérdense del aspecto de influencia, una de las influencias para ser persuasivos, la parte de scarcity, lo que es escasez. La gente va a buscar lo que es escaso. Y si ustedes pueden ofrecer algo que no exista, algo que sea innovador, la gente lo va a buscar. Yo siempre les digo al equipo con el que trabajo, vamos desarrollando no algo mejor que mi competencia, vamos desarrollando lo único, algo que nos vuelve el objeto de deseo de los clientes que tenemos. Si conseguimos eso, no vamos a tener quien se nos acerque, siempre vamos a ir más adelante. Elizabeth Gutiérrez te felicita por tu charla. Gracias. Y quisiera que compartieras con ella y con todo el público cuáles son tus 3 libros favoritos. Mira, ahorita me tiene fascinado. Esto aquí los tengo cerca de mí. A ver si se alcanza a ver. Rompe la barrera del no es de Chris Voss. Chris Voss fue ex agente del FBI por 22 años y fue uno de los primeros que empezó a trabajar a seguir el proceso de los del modelo por principios, que es básicamente el modelo de negociación de Harvard que se desarrolló en 1979 por William Murray y el doctor Roger Fisher. Este es uno de ellos, lo acabo de empezar hace poquito. Rompe la barrera del no, o el otro es Bargaining with the Devil, es negociando con el diablo. Lo escribe Bob Manukin, que fue también uno de los principales directores del programa de negociación de Harvard, y obviamente profesor Robert Cialdini, con influencia. Pero tengo más, o sea, estos son los 3 que tengo ahí. Unos súper importantes. Si es para negociación, El arte de negociar, de Dr. Wheeler, también de Harvard. Y este libro dirían los españoles, este libro de la leche, Start with Why, con Simon Sinek. Y Simon Sinek lo pueden encontrar en todos lados en YouTube. Este libro es más que nada sobre liderazgo. Súper libro. Si tú quieres empezar un negocio, este libro es el que necesitas para entender el por qué quieres hacer tu negocio. Simon trabaja con gobiernos, trabaja con empresas, él ha trabajado con Google, ha trabajado con Apple, o sea, la gente pelea a este cuate. Nosotros tuvimos la oportunidad en la empresa de trabajar, no con él directamente, pero con su equipo de trabajo, increíble. Busquen este libro, cuesta como 20 o $30, y ya está la versión en español, hace poco lo sacaron, búsquenla, es tremendo. Start with Why, negociando con el diablo, de Manukin, y Rompe la barrera del no, con Chris Voss. Estoy sorprendido, Omar. ¿Estabas listo y preparado con los libros para esta pregunta? Antes de pasar a la siguiente pregunta,
Verónica Fuentes te felicita Gracias. y dice que ella fue tu maestra de administración en el TEC de Juárez. Verónica Fuentes, sí, de administración. Híjole, ya me llovió algo de tiempo, pero muchas gracias por estar aquí. Un placer. Sí. Claudia Bejarano pregunta, ¿cuáles consideras que son los desafíos en la industria maquiladora en esta época de pandemia, de COVID? ¿Y qué puede hacer México para tener una ventaja competitiva? Bueno, yo creo que uno de los primeros retos que tiene la industria en general es que, y sobre todo aquí en México, es que tenemos que empezar a dejar de pensar en todos los lastres que hemos tenido a través de la historia. Tenemos que pensar en lo que nosotros hemos logrado hasta ahora, pero todo lo que podemos hacer. Hace poco platicaba con un empresario también de Juárez y, y hacíamos reflexión de cuando ambos, porque coincidimos más o menos en la edad, estábamos trabajando en la maquiladora y yo me acuerdo que le decía, yo estuve algún día 24 de diciembre haciendo arneses ahí con mi equipo de trabajo, yo era el ingeniero, haciendo arneses ahí con mis técnicos y mis auxiliares para poder sacar unos arneses que requería la BMW para hacer aquella película de James Bond de un BMW que era un roadster. Y esos arneses que hicimos el día 24 de diciembre y luego regresamos el día 26, 27, 28 y hasta el 30. Y yo me acuerdo que le decía, terminando, yo me llevaba de ahí de Río Bravo en el Parque Guarefil, me los llevaba hasta allá en el carro del Cerro Bola para llevarlos a su casa. Y llegaba y les decía, ahí te van tus burritos, gracias por haber venido con ayudarnos. Y los siguientes días era quedarse dobles tiempos triples. Es decir, toda la gente en la ciudad, porque esa era una maquiladora, pero yo me acuerdo, era un boom tremendo de trabajo en las maquiladoras y todos le poníamos, pero con todas las ganas para sacar adelante lo que hacíamos. Algo ocurrió entre la situación de la violencia, entre las pandemias, que de alguna manera mucha gente buena y muchos que estamos haciendo que toda la ciudad estuviera yéndose para arriba, se nos estancó. Pero el espíritu es lo que nos hace fuertes y sobre todo la gente ahí en Juárez. Yo creo que en todo el país, Ciudad Juárez es una de las ciudades más nobles, que tiene gente más entregada, que tiene la camiseta bien puesta y que lo único que están buscando es una oportunidad para demostrar toda esa capacidad. Y miren, algunos de los que estamos en el comité somos creo, ejemplo de ese esfuerzo, de ese empeño. Yo llego aquí a Michigan y me doy cuenta de que hay una cantidad increíble de mexicanos aquí y algunos también de Juárez. Tengo unos conocidos que son también de Juárez. En la vida nos vimos en Juárez, pero acá nos venimos a encontrar. Y toda esta gente que está aquí, como gente en todos lados del mundo, porque juarenses y liebres sobre todo, habemos en todo el mundo. Si ya estamos en todos lados, quiere decir que la mata ahí en la ciudad es fuerte y lo único que tenemos que hacer es enfocarnos y vamos a sacarlo adelante. Tengo la certeza. Este esfuerzo que está realizando el TEC con el apoyo del maestro Lagarda, con el soporte del doctor López Garza y de la maestra Armida Villalobos, es tremendo. Con la dirección de Alma en el comité y de cada uno de los miembros que somos parte, tengo la certeza que vamos a sacarlo adelante. Cada subcomité que se está entregando, que estamos dedicando tanto tiempo personal para poder apoyar a que los estudiantes tengan oportunidad de ver lo que nosotros no tuvimos en su tiempo, esa oportunidad. Creo que si lo aprovechan, vamos a sacar adelante esto, pero por mucho, por mucho. Lo que necesitamos lo tenemos. Y como decía hace un momento, ya está en ti. Lo único que tienes que hacer es usarlo, es transformarte, transformarlo y empezar a trascender. Y todo México lo puede hacer. Juárez es un perfecto ejemplo, pero así como en Juárez, Querétaro es tremendo también, Monterrey, Guadalajara, es increíble. El talento, no hay gente en el mundo tan talentosa como la gente mexicana. Yo me sorprendo porque está en diversas partes y cuando yo hablo con la gente de cada país, cada cultura tiene cosas muy bonitas, ¿verdad? No se desmerita, pero el mexicano es increíble y lo único que necesita es creérsela. Omar, pues siguen llegando las felicitaciones. Carla Gracias. Rojas, Alejandra Barrera,
nuevamente Alejandra Chacón. Y el doctor Norberto López Garza te felicita y te agradece por compartir tus conocimientos con la comunidad del Tecnológico de Juárez. Gracias. Y para la maestra que me felicitaba hace un momento, de verdad, mucho de lo que yo soy se lo debo a mis maestros, porque sin ellos, sin esa base, sin ese cimiento, no hubiera logrado llegar a donde he podido llegar hoy día. Pero yo soy uno de muchos que vemos acá en otros lados del mundo y cruzando el charco y en otras fronteras. Somos muchísimos los que gracias al trabajo, al esfuerzo, al sacrificio, muchas veces de nuestros maestros hace muchos años, estamos creando una forma diferente de hacer las cosas. Así que, maestra, y cada uno de ustedes, muchas gracias. Nosotros somos en parte gracias a ese sacrificio y ese esfuerzo que ustedes pusieron. Así que cada vez que vean a una liebre en algún lugar triunfando, dense la felicitación ustedes mismos porque ustedes hicieron su trabajo. Eso vale. Perfecto. Omar, pues parece que no hay más preguntas del público. Nuevamente, a nombre de todos los que estuvieron en la transmisión y de mi parte, felicidades por tu presentación. Gracias. Y exhortamos a la comunidad de egresados que sigan al pendiente de las demás transmisiones que estaremos realizando. Buenas noches. Todos somos Fuerza Liebre.